Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar síndrome confusional agudo o mejor conocido como delirium. El equipo está conformado por Aimé, Laura, Estela, Imanol, Lía y Paola. Es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por una alteración repentina y transitoria del estado mental. Esta condición se manifiesta con un deterioro en la conciencia, la atención, la orientación, la memoria y otros procesos cognitivos. Inicio brusco, evolución fluctuante y remisión variable que refleja un desequilibrio homeostático y baja reserva fisiológica cerebral. Aumento de forma progresiva con la edad, frecuencia en pacientes adultos mayores, su prevalencia en hospitalizados es hasta el 60% y el 40% de los pacientes con demencia presentan delirium a su ingreso en el hospital. Yo soy Aimé. Los factores predisponentes son edad avanzada, desnutrición, mayor proporción de grasa corporal con un índice de masa corporal mayor a 30, ya predominio en obesidad, un deterioro cognitivo previo, enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central y comorbilidades que se están añadiendo. Como etiología tenemos de las principales, sería una patología orgánica cerebral, como lo son los hematomas y los tumores principalmente, procesos sistémicos como es un infarto agudo al miocardio, arritmias, infecciones, algunos medicamentos, alteraciones metabólicas hidroelectrolíticas, como lo son una hiponatremia o una hipercalemia, y los factores ambientales. Los fármacos que pueden ocasionar delirium son los psicofármacos, predominando las benzodiazepinas, los neurolépticos y los antidepresivos tricíclicos. Algunos analgésicos, principalmente opiáceos, AINES y neuromoduladores, y los anticolinérgicos como lo son los antihistamínicos. También pueden ser los antiarrítmicos, principalmente la atropina y la digoxina, o también el propanolol, antihipertensivos como la metildopa, la reserpina, o antiparkinsonianos como la L-dopa. Bueno, yo soy Manuel y voy a hablar sobre la fisiopatología en el delirium. El envejecimiento normal, lo que pasa es que hay unos cambios estructurales y metabólicos a nivel cerebral, lo que provoca un menor flujo sanguíneo cerebral y una reducción en el metabolismo del cerebro. Y el número de neuronas disminuye, al igual que la densidad de las conexiones interneuronales. Numerosos estudios que se han hecho han demostrado un descenso generalizado en la concentración en el cerebro de los neurotransmisores de acetilcolina, dopamina y serotonina y GABA, que este es el ácido gamma aminobutírico. También hay en el glutamato y triptófano. Estos cambios son propios del envejecimiento, los que hacen que el sujeto sea más vulnerable al desarrollo de un delirium. Todo esto se resume en un término común, el cual se denomina reserva cognitiva, que determina la gran variabilidad entre las personas en la disposición de generar un delirium. De este modo, las lesiones a nivel cerebral, como las cerebrovasculares, determinan esta reserva cognitiva. Cuando las demandas metabólicas aumentan en una situación de estrés, como se supone en una enfermedad aguda, una intervención o cualquier patología del individuo con una reserva cognitiva limitada y una alteración de neurotransmisores se ve desbordado, lo que ocasiona la aparición del síndrome de delirium. Mi nombre es Lea Garibay y voy a presentar la clínica. En la clínica el paciente suele comenzar con desorientación temporoespacial, también hay un aumento o disminución de la actividad psicomotriz y con un trastorno del ciclo vigilidad y sueño. Las fases de la agitación psicomotriz y desorientación suelen alternar con fases de somnolencia diurna, por lo tanto el delirium se suele desarrollar durante la noche y en lugares con escaso estímulo ambiental y desconocido para el paciente. En el delirium van a existir tres tipos, el hiperactivo, hipoactivo y mixto. En el delirium hiperactivo se va a caracterizar por una hiperactividad, agitación y confusión. También puede haber alucinaciones e ideación delirante. Esto se da en un 15 a 25% de los pacientes y suele asociarse a la abstinencia o intoxicación por fármacos y también por su efecto anticolinérgico. En el delirium hipoactivo vamos a tener que se da con más frecuencia y se caracteriza por una hipoactividad,
un enlentecimiento psicomotor, una bradipsiquia, un lenguaje lento, inexpresividad facial, letargia, actitud apática e inhibición. Este es el tipo de delirium que se desarrolla en las alteraciones metabólicas y de un 20-25% de los pacientes, y son los más difíciles de identificar. Por último, el delirium mixto es una alternación entre la hiper e hipoactividad en el tiempo y supone un 35-50% de los síndromes confusionales. Yo soy Estela y me tocó el método de diagnóstico. Nosotros lo vamos a utilizar mediante 3, que principalmente sería la historia clínica. Esto, si el delirio está mediante las primeras fases, podemos hacer el interrogatorio directo con el paciente, pero si el paciente ya está en una fase más elevada o más severa, llegamos a hacer el interrogatorio directo a su familiar o a su cuidador. Después tenemos la exploración física. En la exploración física debemos de ser muy puntuales en cuanto si el paciente tiene algo acompañante que esté causando el delirio. Esto sería como la deshidratación, las alteraciones metabólicas, traumatismo, fiebre, infecciones, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, retención aguda de orina o una impactación fecal, que esto nos podría también dar como consecuente el diagnóstico de delirium. Y a continuación les vamos a presentar unas escalas. Bueno, principalmente nosotros tenemos la tabla de CAM, que en esta nuestro paciente debe de cumplir forzosamente los primeros 2 recuadros y debe de agregar uno de los recuadros posteriores. Al menos uno puede cumplir con ambos, pero debe de cumplir con al menos uno para llegar al diagnóstico. El primer recuadro nos habla de un cambio agudo o un curso fluctuante del estado mental. En este vamos a preguntar si existe algún cambio agudo del estado mental basal o el estado mental del paciente si es que ha fluctuado durante las últimas 24 horas. Si nuestro paciente nos dice que sí, entonces este es positivo, y si nos dice que no, es negativo a delirium. Después tenemos la inatención. En este vamos a hacer una dinámica donde le pedimos al paciente que apriete nuestra mano, por ejemplo, cada vez que mencionamos la letra A. Vamos a utilizar una palabra como podría ser Casa Blanca, y cada vez que nosotros mencionemos la letra A al deletrearla, el paciente debe de presionar nuestra mano. Si el paciente se equivoca de 0 a 2 errores, esto lo marcas como negativo y no es un diagnóstico. Si son más de 2 errores, esto es positivo y ya te vas a al siguiente recuadro. En el nivel de conciencia alterado, vamos a utilizar la escala de RAS, que es la que tenemos a un costado. Esta va de +4 a -5, siendo 0 un diagnóstico negativo y siendo algo diferente a 0, ya sea en positivo o en negativo, algo positivo a delirium. Y por último tenemos el pensamiento desorganizado. En este recuadro nosotros vamos a preguntarle cosas a nuestro paciente que deberían de ser como respuestas lógicas, que tal vez para nuestro paciente no lo van a hacer. Preguntas como, por ejemplo, ¿las piedras flotan en el agua? ¿Hay peces en el mar? ¿1 kilo pesa más que 2 kilos? ¿Los martillos sirven para poner clavos? Si nuestro paciente tiene más de un error, da positivo, pero si nuestro paciente llega a fallar solamente una vez o ninguna vez, nos da negativo. Bueno, el siguiente criterio diagnóstico que tenemos es el del DSM-5, el cual consiste en varios puntos en el cual si cumple el paciente con 3 o más de estos puntos, vamos a encontrarlo en positivo. Yo soy Laura y les voy a decir el tratamiento. El tratamiento está basado primordialmente en ser preventivo. Tiene como objetivo 4 puntos, que es el mantenimiento homeostático, el descubrir y combatir la causa, las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas pues se encuentra la estimulación cognitiva, estimulación de audición y visión, movilidad precoz, revisión de medicación del paciente,
el descanso nocturno y la buena hidratación. Para el tratamiento farmacológico vamos a utilizar antipsicóticos típicos y atípicos. Dentro de los típicos, el más utilizado es el haloperidol en dosis de 0.5 a 10 miligramos por día, y de los atípicos es la risperidona de 0.25 a 1 miligramo por día. Y dentro de otros fármacos que también podemos utilizar son los ansiolíticos y sedantes. El principal que se utiliza es el clonazepam, que normalmente pues se va a dar en intervalos cortos de 2 o 3 veces al día en dosis pequeñas. Otros que también se pueden utilizar son la razodona, la mianserina y la carbamazepina. El delirio está claramente asociado a un mal pronóstico al alta, con un aumento en la mortalidad y morbilidad, prolongación en la hospitalización, mayor institucionalización, deterioro funcional y déficit cognitivo. Puede producir la muerte hasta en un 50% durante el ingreso. La mortalidad global oscila entre el 10 al 65%. A lo largo del plazo, del 35% de los pacientes fallecen durante el primer año tras haber presentado un delirio. Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentran las caídas, úlceras por presión, deterioro funcional, incontinencia, infección nosocomial y sedación excesiva. Gracias por su atención.